Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Comenzamos con los titulares. El dron israelí cayó en el Golán sirio, pero no fue derribado. La justicia jordana rechaza extraditar a una terrorista de Hamás a los Estados Unidos. Netanyahu de visita en China para implementar un acuerdo de libre comercio y reforzar el intercambio. Un ex periodista acusado de 8 de las llamadas de amenazas contra centros judíos en Estados Unidos. Este es el cuerpo central de nuestro informativo. Luego les hablaremos de cultura y sociedad. Comenzamos. Después de que el grupo terrorista chiita libanés Hezbollah anunciara que el sistema de defensa antiaérea del ejército sirio derribó un avión no tripulado de vigilancia israelí de tipo Skylark, cerca de la ciudad de Quneitra, en el Golán sirio, el ejército de Israel aclaró que el dron cayó y no fue derribado, y que se trata del tercer aparato de este tipo que pierde este año, siendo entonces un hecho nada singular. Por ejemplo, la semana pasada otro dron Skylark cayó cerca del barrio de Suhayaya en la ciudad de Gaza. Según Israel, ninguna información sensible se ha visto comprometida por la caída. El incidente se produce después que Israel atacara presuntamente un convoy de armas de Hezbollah que fue respondido por el ejército sirio con misiles antiaéreos. Sí, bueno, aquí lo importante a destacar más allá del propio dron es que hay una breve o limitada escalada de tensión bélica en la zona de la frontera sirio-israelí. Hay ya ataques que no solamente se dan con las fuerzas rebeldes y grupos que están operando en la zona, sino también con las fuerzas presidenciales. Hubo este ataque ya dentro del territorio sirio contra instalaciones de Hezbollah, supuestamente, realizadas por el ejército israelí, las fuerzas aéreas, y en este caso fueron respondidas con el disparo de un misil antiaéreo, que a su vez suscitó el disparo de la batería de antimisiles israelí. Y que ha llevado a como decimos, un intercambio diplomático bastante importante, porque esto tuvo que ver con la visita de Netanyahu en Moscú, porque parece que también Moscú respondió llamando a consultas al embajador israelí, porque en la zona muy cercana a donde atacó supuestamente Israel a este convoy de armas de Hezbollah, pues había soldados rusos apostados, con lo cual pues se podría haber dado una situación un poco particular, pero de todas maneras hay que, digamos, no hay que ser inocentes. Todas las operaciones que realiza Israel en territorio sirio son absolutamente coordinadas con Rusia, porque Rusia ha dejado claro que está allí para defender al régimen presidencial de Bashar al-Assad, pero no al grupo Hezbollah. Así que cogido esto con alfileres la situación, pero hasta ahora pues también enclaustrado esta escalada dentro de unos términos que todavía no han sobrepasado los límites, aunque la noticia del derribo de un dron pueda sonar a algo muy importante. Pues hay drones de muchísimos tamaños, y los Skylark son de estos que se lanzan con la mano, o sea que ni es un dron importante, y aparte en el momento que se pierde el contacto se desactiva cualquier información que puedan tener, y lo único que tienen es algo para mostrar en las noticias el ejército sirio y no más. Continuamos. La justicia jordana ha rechazado extraditar a los Estados Unidos a Ahlan Tamimi, una mujer jordana autora de un atentado con bomba en la pizzería Sbarro de Jerusalén, por el que ya fue condenada y en el que fueron asesinados 2 ciudadanos estadounidenses. El tribunal jordano justificó su decisión basándose en que los dos países no tienen un acuerdo para la extradición de criminales. De hecho, ambos gobiernos han firmado un acuerdo de ese tipo, pero el Parlamento jordano no lo ha ratificado aún, por lo que no está en vigor.
Tamimi, miembro del grupo terrorista islámico Hamas, fue condenada en 2003 por la justicia israelí a 16 cadenas perpetuas por el atentado en el que fueron asesinadas 15 personas, pero fue puesta en libertad en 2011 como parte de un canje de terroristas palestinos presos a cambio del soldado israelí Gilad Shalit. Sí, todos recordarán el canje de prisioneros por Gilad Shalit. Sí, que no querían canje a mujeres, ¿lo recuerdas también? Exacto, pero bueno, en este caso sí, porque era todo un símbolo del terrorismo. Esta mujer en el año 2002 creo que fue cuando tuvo lugar este atentado contra la pizzería Sbarro, fue un cómplice necesario para la comisión del atentado. Ella entró primero, vio que había suficiente gente, que incluso que había niños, y le recomendó al que iba detrás con el cinturón explosivo que atentara en ese lugar en vez de otro. Así que fue una cómplice necesaria. Por esto fue encarcelada, fue condenada a 16 cadenas perpetuas, pero por supuesto no las cumplió. No solamente eso, sino que cuando salió en libertad, pues ella se vanagloria mucho en las televisiones árabes de su acción en el asesinato de esta gente que estaba, que el pecado que tenían era que estaban comiendo una pizza en Jerusalén. El tema es que dentro de estos muertos había también 2 ciudadanos estadounidenses, y entonces es cuando podría actuar la justicia norteamericana. Pero a mí lo que me llama la atención es ya que hay un acuerdo firmado de extradición con el Parlamento jordano, pero que un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Jordania reciente, pero que aún no ha sido ratificado. Es por qué las autoridades norteamericanas actuaron de esta forma algo torpe, pidiendo algo que sabían que les iban a negar, porque si no está ratificado por el Parlamento, pues no ha entrado en vigor. Así que no sé si esto bloquea una posterior pedido de extradición cuando esta ley sea ratificada, o se acelera esa ratificación, ¿no? O la va a frenar, porque posiblemente pues esto dé alas a los grupos más nacionalistas dentro del Congreso jordano para que se cierren en banda y no quieran colaborar. Y es que el primer ministro chino Li Keqiang recibió a su homólogo israelí Benjamin Netanyahu con el compromiso de acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio entre ambos países, aunque defendiendo el acuerdo nuclear iraní. El primer ministro chino coincidió con el israelí en la necesidad de mantener la estabilidad en Oriente Medio, región de la que China se nutre de petróleo y que ocupa un lugar primordial en su ambicioso plan de infraestructuras popularizado bajo el nombre de la nueva Ruta de la Seda. Por otra parte, le manifestó que China no tiene intereses en el conflicto entre Palestina e Israel y le expresó su voluntad de que la disputa se resuelva en una fecha temprana, en coincidencia con las resoluciones de la ONU y el consenso internacional. Tras su encuentro, presidieron la firma de 4 acuerdos de cooperación en materia tecnológica, transporte aéreo o para el envío de mano de obra china a Israel, afectado por la falta de trabajadores en el sector de la construcción. Actualmente, el volumen comercial entre ambos países es de $9.500 millones. Aunque 9.500 millones suene a mucho, en realidad no es nada con el horizonte que puede abrirse con un tratado de libre comercio entre ambos países, y que en este caso, pues evidentemente beneficiaría mucho a Israel, porque también establecería, tal como es el concepto del primer ministro Netanyahu, al parecer, que el establecimiento de fuertes lazos comerciales también beneficia en el plano político, ¿no? Hemos visto cómo hace pocas semanas hizo un viaje con una escala en Singapur y con 5 o 6 días de trabajo en Australia, también con la misma intención de abrir mercados, potenciar el intercambio, tratar vías alternativas de libre comercio, no tanto enmarcadas en tratados internacionales, no dependiendo de lo que se mueva a nivel global, porque ya sabemos, entre otras cosas, que en general en las instituciones globales
como las lideradas por Naciones Unidas, pues Israel es castigado por cuestiones que no tienen nada que ver ni con el negocio ni con los derechos humanos reales. Así que pues Netanyahu prosigue en esta línea que ya el año pasado le llevó incluso a abrir nuevos mercados, aunque en una escala mucho menor, en el África subsahariana. Esperemos que realmente este tipo de iniciativas prosperen. Hasta ahora siempre han dado buenos frutos y son especialmente codiciadas por los empresarios israelíes, que son grandes emprendedores, pero con un mercado diminuto. Muy limitado. Claro, y entonces hasta ahora ya sabemos que Israel se ha sentido más o menos vinculado al mercado común europeo, a la Unión Europea, con la que tenía un cierto trato de asociación, pero dado a los propios inconvenientes que está sufriendo la Unión Europea, pues Israel también trata de entablar negocios no solamente con los países tradicionales como son Europa y Estados Unidos y Canadá, sino también con estos nuevos mercados de Oriente y también de países emergentes. Encaramos el final de esta parte del informativo hablándoles de Juan Thompson, ex periodista de San Luis, que ha sido acusado en Nueva York por un cargo de ciberacoso por llamar por teléfono para transmitir amenazas de bomba a 8 instituciones judías de todo el país. Thompson está encarcelado en Missouri desde el 3 de marzo. Los fiscales alegan que hizo dichas amenazas para acosar a una exnovia. Pese a esta detención, aún hay un centenar de amenazas de bomba dirigidas contra instituciones judías que permanecen sin identificar. La semana pasada, el jefe de inteligencia de la policía de Nueva York dijo que los investigadores creen que un hombre que usa un cambiador de voz y dispositivo de falsificación de teléfonos está detrás de una gran cantidad de las amenazas contra instituciones judías de este año. Bueno, ya es sabido en otros ámbitos del crimen, digamos, en Estados Unidos, que en ese país hay mucho efecto imitación, o sea, en el momento que alguien... Efecto llamada, nunca mejor dicho. Sí, en el momento que sale alguien a disparar con arco y flecha, pues si sale en la prensa, pues salen 20 a imitarlo. O sea que esta ola de llamadas de amenaza a instituciones judías, pues seguramente son obra de más de un acosador. Y posiblemente este Juan Thompson sea de los más insignificantes, si es verdad que lo hace por despecho hacia una novia y también por el hecho de que haya sido detenido ya el 3 de marzo, que decir de que lo hacía sin demasiadas medidas sofisticadas para evitar que le identificasen. Pero más allá de que de este centenar de llamadas todavía sin identificar, todavía puede haber muchos, incluso decenas de casos que se deban a imitadores. Lo que parece claro es que detrás de todo esto hay una mano negra, digamos, que ha puesto en marcha esta ola de ataques o de amenazas, porque no es habitual que esto suceda en Estados Unidos, o por lo menos no es habitual en esta magnitud de amenazas que se han desatado en Estados Unidos y que pueden responder tanto a una razón de odio como a una razón de tratar de escudarse y hacerse pasar por una ola de antisemitismo para denotar algún problema de seguridad en Estados Unidos o de una indefensión de los judíos en Estados Unidos, con lo cual todas las hipótesis son viables hasta que sea puede ser, digo yo como hipótesis, hasta un judío desequilibrado que quiera demostrar que las instituciones judías no son seguras, no son seguras en Estados Unidos. Todo es posible, porque aparte es un ataque de muy baja intensidad, es solamente una llamada por teléfono, nadie ha puesto la bomba, porque entonces se podría identificar, habría cámaras, habría tal, pero es solamente una llamada por teléfono que genera cierto temor lógico en estas instituciones. Así que vamos a ver qué es lo que se puede derivar de esto, porque no es nada sencillo acabar con este tipo de historias. Lo más habitual es que simplemente se vayan apagando porque alguna otra historia acapare los titulares y deje de ser tan atractiva para los acosadores.
Terminamos así esta parte del informativo. No se vayan, que volvemos con la cultura. Bueno, y llegamos a la parte cultural, Raquel. Aquí cultural, deportiva, social. De cultural, deportiva, social. Yo aquí soy invitado, pero me siento siempre muy cómodo. ¿De qué me vas a hablar? Pues encantada de tenerte aquí y espero que me apoyes con tus comentarios. Por ejemplo, al hablar de la primera noticia, nos situamos en el próximo viernes, cuando se va a celebrar el 5º partido de clasificación mundialista, que enfrentará a España con la selección nacional de fútbol de Israel. El conflicto con el BDS, el boicot del BDS, ha llegado a este partido. Claro, es que hay más interés en lo que pase fuera del estadio que dentro del estadio. Sí. Que entre otras cosas, bueno, hay que ser muy, muy, muy optimista como para poner en duda de que España va a ganar, ¿no? Porque Israel no es la selección más potente, a pesar de que este año le ha ido bien y han ocurrido milagros como esta clasificación de béisbol, pero ya con el fútbol es más difícil. Pero bueno, es como dices, se está hablando más de lo que sucede fuera o previamente al partido que lo que va a ser este encuentro del viernes. Por recordar a nuestros oyentes, el partido se celebra en el Molinón, en Gijón, y el ayuntamiento de esta ciudad asturiana, bueno, pues aprobó unirse al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, el BDS, con los votos del PSOE, Izquierda Unida y Si Son Si Puede. ¿Qué pasa? Pues que ahora, con las circunstancias que estamos viviendo, los concejales del PSOE han dado un paso al costado, pero sí persisten en este boicot Izquierda Unida y Si Son Se Puede. Van a convocar una manifestación con el BDS, con su ramificación del Comité Nacional Palestino, respaldado desde las instituciones, como les decimos, por estos dos partidos, y pretenden exhibir tarjetas rojas durante los 90 minutos que dure el encuentro. Según hemos leído en El País, y lo voy a leer textualmente, Jorge, dicen: el Mossad, el servicio secreto israelí, ha puesto en marcha su protocolo habitual. Bueno, el protocolo habitual es... Mira, yo voy a sospechar del Mossad si la selección de Israel le gana a España. Si no, vamos a ver, el Mossad van a movilizarlo para estos payasos que van a salir a la calle a mostrar una tarjeta roja. No, quería comentarlo. Evidentemente hay un dispositivo de seguridad muy importante, pero los que tienen el dispositivo de seguridad es España. Es la policía. Que tienen el compromiso de velar por la seguridad. Luego habrán en el hotel y en esto, pues irán acompañados, pero también cuando el Madrid va a jugar a Barcelona tiene que ir con dispositivo de seguridad, ¿no? Pues seguramente, y el Mossad tampoco está detrás de ese dispositivo. Por más de que el Mossad siempre estará más con el Barça que con el Real Madrid, ahora. Porque que decirlo. Sí, son muy culés en Israel. Pero bueno, queríamos también hacernos eco de las declaraciones que ha realizado Hamut Al-Rogel, la portavoz de la Embajada de Israel en Madrid, que ha asegurado que para los jugadores de la selección israelí, pues no están preocupados por esa tensión política que pueda existir en Gijón, y que están felices de visitar España porque todos son seguidores de nuestra liga. Ha dicho la portavoz: estoy en contacto con la Federación Israelí y tengo la sensación de que el espíritu del equipo es súper positivo. Todos tienen muchas ganas de venir aquí. La mayoría de los israelíes no están preocupados, lo que les decimos. La imagen de España es súper positiva, es la imagen del Madrid y el Barça. Compartimos amistad, una historia, culturas parecidas a los dos lados del Mediterráneo. España es el segundo destino turístico de Israel y uno de los motivos es el fútbol. Tanto los israelíes judíos como los árabes quieren venir al Camp Nou, al Bernabéu y al Calderón. La ciudadanía en Israel, como los jugadores, están más preocupados por lo que pasa en el campo que por la situación política en Gijón. Añadir solo, además, que el embajador Daniel Kuttner, el embajador israelí en España, acudirá al Molinón porque ha sido invitado para hacerlo y está encantado. Y aparte te voy a decir una cosa, como el árbitro saque una tarjeta roja, va a haber un incidente porque van a decir que es de Izquierda Unida, que ha sido por razones políticas. No queremos tarjetas rojas. Así que en el Israel, igual los defensas israelíes se ven
invitados a hacer más faltas de las habituales, porque van a decir, no nos pueden sacar la tarjeta roja porque entonces es un conflicto político. Bueno, Mel Gibson le ha metido un gol a su mala imagen. Ay, sí, ¿Qué te parece? metido un gol. Es que yo no me creo estas redenciones tan... Bueno, venga. Como me he alargado un poco con la primera noticia, voy a ser más breve. No vamos a hacer un repaso a los episodios de antisemitismo que ha protagonizado el señor Gibson, pero les decimos que Sam Buckby, fundador de Survivor Mitzvah Project, ha declarado que Mel Gibson lleva años apoyando a la organización y no se ha limitado solo a firmar cheques. Nos ha visitado y también ha ayudado a que otros se involucren donando fondos. No ha utilizado su filantropía con fines publicitarios, sino que ha seguido ayudando con total discreción. Y según esta organización de ayuda a los supervivientes, Mel Gibson está ayudando a personas en 8 países. Y como no lo hace para que la gente se entera, pues hacen comunicados de prensa. Claro. Muy bien. Bueno, no lo ha dicho Mel Gibson, pero lo lo han comentado desde esta fundación. Y terminamos con una noticia, la noticia de la restauración del edículo y la cúpula que protegen el Santo Sepulcro en Jerusalén. Una noticia muy importante para el mundo cristiano, Jorge. Y para Jerusalén, supongo. Y para Jerusalén, porque es uno de los motivos por los que tantos peregrinos visitan esta ciudad. Ahora se puede ver el color y la textura, las inscripciones, los frescos. Está comentado la responsable de estas obras de restauración, del Santo Sepulcro, donde la tradición cristiana sitúa el enterramiento y resurrección de Jesús. Han sido 10 meses de restauración, durante los cuales se han limpiado las láminas de mármol del armazón y se ha reforzado su estabilidad. Se han sustituido losas dañadas, se han cubierto las grietas con pegamento, rellenado fisuras y reforzado soportes para un monumento que quieren que dure para siempre. Está dicho la responsable, como les decimos, de la rehabilitación, que es una restauradora griega. A partir de febrero se retiraron ya los andamiajes que habían colocado los británicos en 1947. Jolín, o sea que les ha durado un poquito, Sí, ha sido un milagro. Sí, un milagro que lo hayan acabado. Sí, y las lonas y mamparas que rodean el edículo se quitarán ya cuando estén escuchando este informativo, porque está previsto que el próximo 22 de marzo sea la presentación oficial. Ha estado el Templo del Santo Sepulcro abierto durante todo el proceso de restauración, abierto por obras, ¿no? Y solo fue cerrado al público 36 horas, cuando se retiró la lápida que cubría la fosa original del supuesto sepulcro de Jesucristo, un hecho que no ocurría desde hacía 5 siglos. Bueno, esperemos que no tarden otros 5 siglos en volver a reparar y que ese andamio de 70 años haya resistido. Felicidades a los británicos. En vez de hacer Brexit, deberían hacer andamios. Hacen muy buenos andamios. Y sobre este andamiaje de palabras vamos a despedir las noticias de hoy. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana. Y hasta mañana.